Ya. Hola, profe, bienvenido. Buen día, chicos. Ahí está el Buenos profe. días, Lice. ¿Cómo van? Licen, buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. Liz. ¿Qué Aquí dice? estábamos esperando. Sí, Estábamos perdón. jugando al horcado, Chen. Perdón. Había un poco de inconveniencia en el tema de la cobertura, pero ya estamos. A ver, ¿cuántos compañeros están en la clase? Déjeme ver. 2, 4, 5, Lice. Asensio, 6. Bien, entonces, hoy nos toca ver los procesos de respiración, ¿sí? Entonces, todos pueden ver ahora en su pantalla las diapositivas. No, todavía. Um, Ya Licen, ya salió. Sí, Liz. Ya estamos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ubiquémonos todos en las páginas 96 y 97 para poder abordar este tema. Vamos entonces a abordar el tema de procesos de respiración celular. ¿Sí? Bien. Hay unas dos preguntas, ¿sí? Que ojalá podamos responder, ¿sí? ¿Qué elementos intervienen en el proceso de respiración? ¿Saben? ¿Conocen? El, el CO2 CO2 puede ser. Ya. y el O2. Oxígeno. El oxígeno. Ya. Nitrógeno. ¿Será el nitrógeno también? Creo que no. Creo que no. El dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien. ¿Conocen algunos efectos negativos que genera la absorción de carbono en grandes cantidades? ¿Han oído algo sobre esto? De No. los problemas que causaría la absorción de carbono en grandes cantidades. No, Yo no, Liz. No han escuchado. No. No que yo me... ¿Han escuchado que alguna gente muere por exceso de carbono, de dióxido de carbono? Siéntate. Solo vi un caso de un señor que se había suicidado conectando una manguera al tubo de escape y luego encerrándose en el carro. Ya, sí, por Por ahí va el ahí, ¿no? asunto, ¿no? Tenés el calefón adentro también, es un peligro. Sí, dormir con el carro prendido también es un peligro. Sí, entonces porque el monóxido de carbono que emanan eh, hace que la gente pierda la Lian, conciencia y muera. ¿Ya? siéntate solo. Bien, veamos entonces estos procesos de respiración celular. Ya, lo que tenemos que aclarar primerito es, ¿no es cierto?, que el proceso de respiración celular es la obtención y aprovechamiento de la energía contenida en la materia orgánica. ¿Sí? Esto difiere muchísimo de la respiración pulmonar. ¿Sí? La respiración pulmonar consiste básicamente, ¿no es cierto?, en un intercambio gaseoso, ¿sí?, entre la sangre y el medio externo, ¿sí?, a través de branquias, la piel, pulmones. Eso hace la respiración pulmonar, ¿sí? En cambio, la respiración celular vemos que es la obtención y aprovechamiento de la energía contenida en materia orgánica, ¿sí? A ver, tenemos que señalar que se realiza gracias al oxígeno, ¿sí? O sea, sin este oxígeno es imposible que podamos generar
respiración celular, ¿sí? A ver, luego, ¿en dónde se realiza? Sí, se realiza en la célula, específicamente en la mitocondria, ¿sí? En las mitocondrias, ¿ya? Y ahora, de este proceso de respiración celular, lo que resulta es adenosín trifosfato o ATP, sí. También obtenemos gas carbónico o CO2, dióxido de carbono, ¿sí? Y tenemos también agua, ¿ya? Ese es el resultado del aprovechamiento de la energía contenida en la materia orgánica o de la respiración celular, ¿sí? Eh, si tiene alguna duda, nos va haciendo saber para nosotros poder ir resolviendo las dudas que usted tenga, ¿sí? Eh, tenemos dos tipos de respiración celular, ¿sí? A ver, hay respiración celular en células vegetales y hay respiración celular también en células animales. ¿Qué podemos nosotros destacar? A ver, en las células vegetales, como son generadoras, ¿no es cierto?, de energía propia, porque realizan la captación de la luz mediante la fotosíntesis y eso transforman, ¿no es cierto?, en energía. Entonces, la respiración se da a partir de la glucosa. Si ustedes ven aquí la fórmula química de la glucosa, ¿sí? Sí puede observar, hay C6H12O6. ¿Ya? Esa es la fórmula o la nomenclatura química de la glucosa. Y esa glucosa, ya saben, se obtiene cuando se da el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? En cambio, en las células animales, ¿sí? Se da esta respiración celular, ¿sí? A partir de la glucosa que nosotros ingerimos en los alimentos. Háblese fruta, háblese alimentos procesados, ¿sí? Está entendida esta parte, que en los vegetales es natural porque se da en la glucosa que ellos mismos generan mediante la fotosíntesis. Y en los animales, en cambio, se da esta respiración a través de la glucosa que se ingiere cuando consumimos los alimentos. ¿Ya? En ambos casos, nosotros obtenemos ATP. ¿Ya? O sea, tanto en células vegetales como en células animales, ¿sí? Lo que se obtiene es ATP, ¿sí? Lo que se obtiene es ATP, ¿ya? O adenosín trifosfato, acá está más específicamente señalado, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos, como vuelvo a reiterar, tanto en la respiración de células vegetales como en respiración de células animales, ATP, ¿ya? Ahora, también en ambas o en ambos casos, ¿sí? Tiene lugar la ecuación química de fotosíntesis de usted, de obtención de ATP, ¿sí? Si usted puede ver, acá nosotros tenemos la glucosa, ¿sí puede observar? Sí. Ya, aquí tenemos la glucosa, ¿sí? Luego acá, ¿sí? Tenemos una carga extra de oxígeno, ¿sí? También tenemos una generación, como usted puede ver, es una ecuación, ¿no? Entonces, el resultado es la obtención de moléculas de agua, ¿sí? Más ATP, ¿ya? Ese sería el resultado al que llegamos o cuando vemos que hay respiración celular, ¿sí? Otro dato interesante que vale señalar aquí es que ¿sí? El ATP o el adenosín trifosfato sirve como combustible, ¿sí? Es como el, el- el combustible que necesita la célula, ¿sí? Para poder desempeñar las funciones que le corresponden a cada una, ¿sí? Y otro dato interesante también es que
en la respiración celular, el CO2 o dióxido de carbono producido es eliminado fuera de la célula, o sea, no queda ahí en la célula para intoxicarle, sino más bien lo que hace es salir al exterior, por eso es eliminado afuera de la célula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, Liz. Bien. Sigamos avanzando. Ahora vamos a la página 97. Sí. A ver, para que la respiración tenga lugar o para que se dé, eh, a ver, se necesita de lo siguiente. Primerito, monómeros, ¿ya? Esos monómeros vendrían a ser principalmente lo que es glucosa, ¿ya? Otra cosa que necesitamos, moléculas transportadoras de electrones, principalmente lo que necesitamos aquí, proteínas, ¿sí? Y la sustancia que finalmente acepta los electrones es el oxígeno, ¿ya? Vea esa capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el oxígeno de aceptar electrones, ¿sí? Para poder convertir la energía, ¿sí? Para poder convertir la energía que se ingiere o la energía que es generada automáticamente por la fotosíntesis, ¿sí? También se requiere de un espacio cerrado. En este caso, vendría a ser la mitocondria de la célula. Solo ahí se puede dar la respiración celular, no se da en ninguna otra parte de la célula. Eso téngalo muy en cuenta, ¿sí? Si de repente nosotros le preguntamos en el examen, ¿en qué parte de la célula? Señala en qué parte de la célula se da la respiración, usted prácticamente tendría que decir, ¿no es cierto? Se da en la mitocondria, ¿sí? Se da en la mitocondria, ¿ya? Y todas las reacciones, ahora vea, donde sucede la respiración es en la mitocondria, pero hay unas reacciones, ¿sí?, que se realizan o que se obtienen durante la respiración, ¿sí? Y se da en algunos lugares de la célula, las reacciones, no el proceso como tal, sino las reacciones, ¿sí? En el citoplasma, ¿ya? Y en la mitocondria. En el citoplasma, mediante la ruta de glucólisis, la glucosa contiene un piruvato, ¿sí? Y se obtienen dos moléculas de ATP, ¿ya? Y en la mitocondria, el piruvato, en cambio, penetra en la mitocondria y se transforma en acetil, ¿sí? Bien. Vamos a la distinción ahora de respiración aerobia y respiración anaerobia, ¿sí? Si puede ver dos tipos de respiración que se dan, ¿sí? Una con aire y una sin aire. A ver, la respiración aerobia involucra directamente al oxígeno, ¿ya? Involucra directamente al oxígeno. Vea, si usted tiene oxígeno, implica, ¿no es cierto?, que usted estaría cargado de energía, porque si le falta el oxígeno, estaríamos prácticamente llegando a una situación de decir que no está como habilitado para desempeñar ciertas funciones. Pero además, el oxígeno tiene la capacidad de producir el máximo rendimiento Sí. energético que se le pueda proporcionar. Pregunte nomás. ¿Alguien iba a preguntar? Listen, son dos respiraciones distintas. Sí, dos respiraciones celulares distintas. Ya vamos a ver en qué se Ambas son de diferencia. animales. No, de las células animales y células vegetales. Ah, ya, listen, gracias. Sí, células animales y células vegetales. O sea, estamos hablando de la respiración celular en general, ¿sí? Bien. A ver, cuando hay sí, degradación con oxígeno, sí, se genera el máximo rendimiento que puede producir una cantidad de energía, ¿sí? A ver, me refiero a lo siguiente.
Por ejemplo, sí, cuando planificamos una carrera de resistencia, ¿sí? De resistencia, ¿sí? Si tiene la suficiente cantidad de oxígeno, ¿sí? El atleta está en condiciones de llegar a la meta bien, ¿sí? Da todo su potencial para poder llegar a la meta, ¿sí? Pero en el caso de que, por ejemplo, un atleta sea de la región litoral o de la costa, ¿sí? Y venga a competir en Riobamba, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un problema de descompensación porque el oxígeno que se requiere no es el suficiente. Usted sabe que a mayor altura, menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Sí tiene en cuenta esa parte, que a menor altura, digamos, a mayor altura hay menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y eso va generando que el rendimiento se pueda disminuir, ¿sí? Ahora, vamos analizando en cambio la respiración anaerobia, aquella que no se da, ¿sí? Con oxígeno, es decir, se degrada sin oxígeno, o nosotros conocemos como fermentación, ¿sí? Y aquí lo que sucede, en cambio, es que eh, la reacción tiene lugar en células musculares, ¿sí? Cuando estas células están sometidas a un extremo esfuerzo, ¿sí? Que provoca, ¿sí? Una demanda de oxígeno o una cantidad de oxígeno superior que proporciona el aparato circulatorio. Si, por ejemplo, usted ha de, ha de ver, ¿no es cierto?, al gimnasta, ¿sí? Que está trabajando. Sí, si es que no se alimenta bien, el gimnasta difícilmente podría cumplir con su rutina de ejercicio, ¿sí? Porque el oxígeno que se ha quemado, ¿sí? No es suficiente, ¿sí? Pero si va en cambio bien alimentado, ¿sí? Es posible que pueda desarrollar los ejercicios o las actividades que se le planifiquen de manera eficiente, ¿sí? De manera eficiente. Porque lo que sucede es que esas proteínas que han sido adquiridas cuando se ingirieron los alimentos, sí, le han depositado en el organismo una cantidad de energía extra y esa es la que va a quemar. Al quemar esa energía, sí, el rendimiento, eh, si bien parece que eh, no es el más adecuado, sin embargo, recuerde que al tener una masa muscular, lo que está haciendo es hacer que el oxígeno, ¿sí? Se fermente, reaccione en la masa muscular. Y por eso nosotros experimentamos también un incremento de la masa, ¿sí? Y un término que nosotros tenemos que aprendernos es la generación o la transformación del piruvato, ¿sí? En el citoplasma, ¿sí? Y una transformación de eh, el oxígeno en lactato, ¿sí? ¿Ya? Y este lactato, ¿sí? Eh, provoca que el rendimiento energético, ¿sí? No sea el más óptimo, ¿sí? Porque este lactato asimismo está conteniendo todavía algunos electrones, ¿sí? O digamos que cargas energéticas químicas su, en su enlace, lo que provocaría una reacción en caso de que entrara en contacto con algún otro electrón o lactato de carga opuesta al que tiene. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No le hice ninguna. Ninguna pregunta. No, Liz, en todo claro. Ya. Bien, hay un glosario, quisiera que revisemos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué es la glucólisis? ¿Sí? Proceso de degradación de la glucosa en dos moléculas de piruvatos, ¿ya? ¿Qué es el ciclo de Krebs? ¿Ya?
el ciclo de Krebs es la ruta metabólica que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, ¿ya? Y la fermentación, proceso de transformación de moléculas complejas en moléculas simples, ¿ya? Y finalmente un gen, que viene a ser un gen, es la unidad física básica y funcional de la herencia, ¿sí? Bien. Las actividades que vamos a realizar para esta semana, a ver, leer el tema en el módulo, ¿sí? Desarrollar las prácticas, ¿sí? Y además, en una hojita usted va a hacer este ejercicio, ¿sí? Y usted, el ciclo de carbono es el proceso por el cual este elemento químico fluye dentro de un ecosistema, ¿sí? Es decir, el área en donde conviven seres bióticos y abióticos. Entonces, ¿por qué es tan importante la presencia del carbono? Sí, usted va a responder esta preguntita, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la presencia del carbono? Le hacen una hojita, sí, diga. ¿Alguien preguntaba algo? Listen, esa pregunta va a mandar al WhatsApp. Sí, claro, ya les vamos a pasar al WhatsApp, ¿sí? Para que usted pueda Ya. responder, ¿ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Bueno, entonces seguirán haciendo los deberes, por favor, enviando por WhatsApp para poder revisarles. Sí, no dejen que se acumule porque recuerden que si no presentan los deberes, difícilmente nosotros podemos hacer el portafolio de ustedes que hay que presentar ante el Ministerio de Educación para que ustedes puedan aprobar el año lectivo, ¿ya? Entonces, no descuiden las tareas, más bien sigan haciendo y enviando también a los profesores para que puedan calificar, ¿ya? Ya, Liz. Bueno, chicos, entonces, yo les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien, sigan las recomendaciones del gobierno. Tenemos que mantenernos aún en aislamiento. Tenemos que hacer un esfuerzo todos para poder salir de esta pandemia, ¿sí? Entonces, hay que mantenernos animados, igual haciendo algunas otras actividades, de pronto leyendo la música, no sé, pues alguna otra actividad que sea de su agrado puede empezar a desarrollar, ¿sí? Si tiene talento para escribir, pues es el momento que empiece a hacerlo, ¿ya? Entonces, Programando. ¿qué dice? Programando, Liz. Ya, también. Bueno, entonces, que estén muy bien, jóvenes. No, yo les deseo un excelente fin de semana, ¿ya? Gracias. Igualmente, dicen Que estén chao. muy bien. Igual para Chao, usted. chao. Hasta luego. Gracias, Liz. Chao, Lisa. Que estén muy bien. Sí.